A nombre del Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta, le damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias dedicado a la música popular del Caribe colombiano. Hoy nos acompaña el licenciado Manuel Antonio Rodríguez Arroyo, samario, radicado en Bogotá hace muchos años, que nos presentará su conferencia Orquestas de Música Tropical Bailable en Colombia. Manuel es un docente, un músico de formación con muchísimos años de experiencia y para nosotros realmente, Manuel, es motivo de satisfacción tenerte en el día de hoy para poder compartir esa experiencia que tú has acumulado durante más de 30 años o de pronto un poco más, 35 años como músico, como docente. Voy a leer rápidamente la hoja de vida de Manuel, como para los que están escuchando puedan tener idea quién es el conferencista. Me voy a volar algunas cosas, por supuesto, porque si no la conferencia terminaría dándola yo con una hoja de vida tan extensa como la de Manuel. Manuel es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Lenguas Modernas de la Universidad de La Salle, en Bogotá, y licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional. Cursó estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional de Colombia y en la Academia Folclórica Distrital Luis A. Calvo, en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia y clases particulares con grandes maestros. Se ha desempeñado como docente universitario en el campo de la música desde 1990 en diferentes universidades de Bogotá, como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Piloto, Universidad Central y Universidad Santo Tomás. Actualmente se desempeña como instructor musical en el área de formación complementaria en el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Es investigador de la cultura musical latinoamericana y del Caribe, con énfasis en las músicas tradicionales populares colombianas. Es músico de profesión, arreglista, conferencista, productor musical, tallerista, periodista, etc. Ha hecho parte de diferentes agrupaciones, de diferentes orquestas, como la de Juancho Torres, los Ocho de Colombia, los Veteranos del Caribe, Reales Brass, Sandra Patricia y Susón, la Pachanga Orquesta, y ha trabajado en diferentes programas radiales en Todelar, Super, Caracol, Radiodifusora Nacional de Colombia. Es importante saber que pertenece al staff de la emisora virtual Ciudad Salsera, donde conduce semanalmente la serie Música Tradicional Popular de Colombia, en la cual se han emitido 203 programas dedicados a exaltar las músicas y los músicos de Colombia. Ha publicado 1987 videos de música colombiana y latinoamericana en su canal, en el canal musical Afrolatino. Eso es un breve resumen de la hoja de vida de Manuel, que nos alegra que nos acompañe hoy a compartir. Creo que es la primera vez que por lo menos en el Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta, y creo que primera vez en el Banco de la República, pero de pronto me equivoco, y Manuel me corrija, de tener a esta persona que no solamente es músico, sino que estudió música y que ha estado dedicado a esta actividad durante 30 años. No viene a improvisar, es un maestro, tanto que le pedí que recortara la presentación porque era realmente una clase magistral lo que Manuel nos había preparado y de hecho nos preparó para hoy. Así que Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Joaquín. Quiero agradecerle al Centro Cultural Santa Marta, de Ciudad Santa Marta. Yo soy radicado aquí en Bogotá, del Banco de la República, y pues voy a compartir con ustedes un ejercicio pedagógico relacionado con el desarrollo y la historia de las orquestas tropicales en Colombia a partir del comienzo del siglo XX. Bueno, es un tema muy complejo, muy largo. El tiempo es muy corto para abordar toda esta temática. Voy a tratar de sintetizar. Entonces, vamos a hablar acerca de las orquestas de música tropical bailable en Colombia. Esto es una retrospectiva histórica de manera sintetizada. Como ya les dije, pues voy a tratar de condensar
lo que es lo de la cultura, pues, de las orquestas, de los músicos, compositores, cantantes, en fin, de todo este ambiente musical. Me voy a basar estoy con base en las consultas bibliográficas, entrevistas a maestros, registros audiovisuales, fotográficos, vivencias propias, ¿no? Pues he emitido 203 programas. Con base en esto, pues he diseñado pues este ejercicio que voy a compartir con ustedes. Antes de entrar, digamos, en materia, quiero, si me lo permiten, hacer un ejercicio muy rápido, porque seguramente yo les voy a hablar de términos técnicos. Entonces, digamos que las músicas tienen como tres elementos, ¿no?, fundamentales. El ritmo. Entonces, todo lo que se hace en la música es ritmo, todo. Muchas personas creen que el ritmo solamente es lo percutivo. No. Cuando cantamos, cuando un músico toca un teclado, una guitarra, pues hace ritmo. Entonces, en síntesis, el ritmo se refiere al orden y la proporción en el tiempo y en el espacio, porque la música es un arte temporal. El segundo elemento que debemos tener claro es el sistema melódico. La melodía es como, una sucesión de sonidos con diferentes alturas. Las alturas se refieren a los sonidos altos y bajos. Aquí tengo una guitarra, entonces voy a hacer un breve, por ejemplo, a ver cuál se me ocurre. Por ejemplo, la mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Entonces, la melodía esta es la línea melódica. Por medio de la melodía podemos reconocer las piezas musicales. Estoy haciendo un ejercicio muy elemental para contextualizar a aquellas personas que tal vez no conocen los fundamentos de la música, para que tengan claros estos elementos. El tercer elemento es el sistema armónico, ¿no? Esto apareció ya en el siglo XVI, y en música la armonía se refiere a los acordes. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer el acorde de fa mayor, de do, 7, etcétera. La armonía en las orquestas que vamos a estudiar la llevan los instrumentos armónicos. Por ejemplo, el piano, el bajo, la guitarra, el acordeón, el arpa, etcétera. Entonces, ya con estos elementos podemos empezar un poco. Hablemos acerca del concepto de música tropical. Es un término genérico que se refiere pues a músicas de tradición oral y populares, ¿no?, hibridaciones, etcétera, que se han cultivado pues en la región del Gran Caribe, algunos países de Latinoamérica y especialmente en nuestro litoral caribe colombiano. Bien, entonces este término genérico, pues para algunos lo aceptan, otros no, pero digamos que se concibe como este término como géneros, que la gente pues le llama ritmos, aires, pero vamos a llamarles formas o géneros musicales. Entonces ustedes van a ver aquí una cantidad de denominaciones, por ejemplo, cumbia, porro, fandango, merecumbe. Miren la cantidad de géneros, ¿no?, que hay. Todos estos nombres se refieren a... Ay, perdón un segundito, se me fue. Bueno, entonces decía que todos estos nombres se refieren a denominaciones para llamar sonoridades. ¿Sí? Los géneros son convenciones. ¿Quién acuña, por ejemplo, el término patacumbia, por decir algo? El maestro Lucho Bermúdez, ¿sí?, cuando estuvo aquí en Bogotá, creó un estilo por allá por el principio de los años 60. Entonces, la mezcla de pata y de cumbia, él lo bautizó con el nombre de patacumbia. Entonces, así surgieron las denominaciones de los géneros que vamos a abordar más adelante. Cada una de estas formas tiene una característica propia.
¿Qué la determina? Pues sus componentes, ¿no? Las estructuras ritmo-percusivas sobre todo, ¿no? Las líneas melódicas, ya sabemos que son melodías, las temáticas, es decir, las letras, etcétera, etcétera. La orquesta tropical, esto se refiere pues a un tipo de agrupación. ¿Cómo está conformada? Pues por músicos, intérpretes, instrumentistas, cantantes, hay coristas, inclusive hay bailarines, ¿no? Etcétera. Generalmente pues bajo la conducción de un director que interpretan piezas u obras musicales. Eso es una orquesta tropical. Ahora hablemos de los formatos. Es muy claro que un formato es como la conformación de las agrupaciones, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de, por ejemplo, Big Band, Jazz Band, una orquesta, un combo, un conjunto, un grupo, un sexteto. Esos son formatos instrumentales, orquestales, ¿no? Bien, voy un poquitico rápido en esta parte de contextualización de cómo están distribuidas las orquestas. Tienen unas distribuciones, ¿no? En la sección ritmo percusiva vamos a encontrar congas o tumbadoras, batería o drums, set, timbales que le llaman pailas, percusión menor, que pues ahí entra los bongoes, etcétera, claves, tambores, inclusive tambores de amarre, maracas, etcétera. Eso en cuanto a la sección ritmo percusiva. En la sección ritmo armónica vamos a encontrar instrumentos pues, que hacen la armonía, como el piano, la guitarra, el bajo, el acordeón, etcétera. Y en tercer lugar, pues la sección de vientos o metales, que incluye trompetas, trombones, saxofones, clarinetes, flautas, bombardinos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer un contexto histórico antes de empezar ya pues en forma. Digamos que en Colombia, como en muchos países, hemos tenido influencia de muchas vertientes. Aquí hay dos. Hablemos de la influencia europea. Entonces, a comienzos del siglo XX, ¿sí? Las músicas que se escuchaban en ese entonces eran estos géneros, estas formas, danzas, contradanzas, valses, marchas, polcas, pasodobles, chotices, mazurcas, minué, etcétera, etcétera. Aquí en Colombia, las primeras grabaciones que hubo fueron en México en 1908. ¿Qué grabado el dueto Pelón y Marín? Pasillos, bambucos, torbellinos, etcétera. Pero lo que más se escuchaba era pasillos, ¿no? Sobre todo instrumentales. El pasillo es un derivado del 3/4 del vals y bambucos cantados. Eso era lo que se escuchaba a comienzos del siglo XX. Esto es muy importante resaltarlo. Las altas cortes, es decir, la alcurnia, preferían modas extranjeras por encima de las expresiones locales, ¿no? Entonces tengamos esto en cuenta. Aquí podemos ya ver un referente de cómo eran los instrumentos y las afinidades de la sociedad de ese entonces, ¿no? Sobre todo aquí en el interior. Miren esto, en 1863, una muestra de lo que se bailaba en Bogotá. Valses, los que les comentaba ahorita, ¿no? Música europea de salón, ¿no? Danzas cortesanas, etcétera. Miren el tipo de vestuario, ¿no? Aquí podemos ver otra muestra en la ciudad de Barranquilla, 1907, ¿no? En pleno carnaval. Mire cómo vestían de frac. Entonces, aquí ya nos pueden dar un referente de cómo era la música de comienzos del siglo XX en Colombia. Miren, en Medellín también, pues, digamos que esto fue una constante en todo el país, ¿no? La moda europea y los bailes, ¿no? Aún todavía se conserva, pero pues ya esto ha cambiado mucho. En las décadas entre los años 20 y 30 llegaron otras modas fuera del país. De Estados Unidos nos llegaron el foxtrot, one step, charleston, ragtime
y swing. Esto que les menciono son géneros, son formas, son estilos musicales. De Cuba, que siempre hemos tenido influencia, nos llegaron los sones cubanos, danzones, que era una música muy lenta, y también los boleros. Más tarde nos llegaron las guarachas, ¿no? Del cono sur llegaron tangos, más tarde milongas, pero estas eran las músicas que llegaban entre las décadas de los años 20 y 30. De México nos llegaron rancheras y guapangos, y de República Dominicana el merengue ese típico tradicional o cibaeño. Bueno, entonces hay que tener claro estas influencias que ya las vamos a ver reflejadas en las orquestas tropicales. Hablemos un poquito acerca del término jazz. Esto es muy complejo, pero en resumen, esto es el resultado de un proceso de hibridación, es decir, de confluencia multicultural, que se dio en el territorio norteamericano, especialmente influencias europeas, africanas, caribeñas y afronorteamericanas. Eso dio como resultado, pues, una música que en el mundo se conoce como jazz y que las raíces vienen de estos géneros, de estas expresiones spirituals, work songs, blues, ragtime y marchas. Bueno, hay algo importante de señalar. En el año 1917, una orquesta integrada por jóvenes de color blanco, digamos, ellos en la ciudad de Nueva York grabaron el primer disco de una música que le llamaron Dixieland, es decir, una música sureña, ¿no? El sur de los Estados Unidos es el estado de Mississippi, ¿no? Por el río Mississippi, New Orleans, la ciudad, ¿no? El estado de Luisiana, quiero decir. Bien, entonces, a partir de esa grabación, se toma como punto de partida el término jazz. Muchos cultores tradicionales nunca estuvieron de acuerdo con ese término. Pero eso, miren acá, este grupo que ustedes ven aquí, pues es un grupo de Dixieland, ¿no? Estaba conformado en el drums, batería, piano, instrumentos europeos, clarinete, trombón, trompetas, ¿no? Eran grupos pequeños. Aquí podemos ver otro estilo de esa época, ¿no? Eran grupos pequeños, algo así como de cámara, y tocaban fanfarrias, ¿no? Improvisaciones. Este grupo, pues, no fue el reflejo de la cultura de ese jazz típico tradicional afro-norteamericano. Sin embargo, ellos grabaron y quedaron de referente. Así pasó con otras músicas. El jazz tiene como característica que es una música que posee una libertad en la interpretación. Hay mucha improvisación y se utiliza mucho las síncopas, ¿no? Las síncopas es acentuar los tiempos débiles. Esa es la complejidad en la música, ¿no? Además, pues ellos trataron la forma armónica mucho más avanzada, ¿no? Que las acordes triadas, ¿no? Ya empezaron a utilizar acordes con séptimas, con novenas, suspensiones, extensiones, en fin. Bueno, ahora sí empecemos. Hubo un hecho muy importante. En el año 1923, en la ciudad de Barranquilla, en el Club ABC, se presentó una orquesta panameña, cuyo nombre era la Panama Jazz Band. Recordemos que ya pues por esa época Panamá pues estaba en la construcción del canal y pues, de parte de los Estados Unidos, y ellos tenían influencia de esa música de pues que empezaron a llamarle jazz, ¿no? Entonces se presentó esa orquesta y causó un fuerte impacto en Barranquilla, porque era la primera vez que se veía ese formato. Esta orquesta visitó también la ciudad de Cartagena y el municipio de Cereté. Fue la primera agrupación en formato jazz band que llegó a Colombia. Entonces, en ese mismo año hubo un músico en Cartagena, maestro Francisco Lorduy, el famoso Pacho Lorduy,
que era contrabajista de una familia pues de tradición en Cartagena, y ellos, los hermanos Lorduy, la familia, fundaron una orquesta que le llamaron la Jazz Band Lorduy. Fue la primera agrupación colombiana que adoptó ese formato instrumental que venía desde New Orleans, ¿no? Ya lo vamos a ver a continuación. Aquí apreciamos al maestro Francisco Lorduy, ¿no? Fue el bajista, el líder de esa agrupación. Pero estos grupos no tocaban jazz, tenían el nombre, adaptaron el nombre de Jazz Band, ¿sí? Estos instrumentos fueron traídos a Cartagena por un empresario naviero que se llamó Nick de Subiría. Este señor pues pertenecía a las élites de la ciudad de Cartagena. Él pues trajo desde los Estados Unidos instrumentos como el saxofón, la trompeta, la guitarra, el banjo, por ejemplo, el contrabajo, la batería, el drum, y conformaron esta agrupación. Miren acá, la Lorduy Jazz Band. Entonces este es el primer referente que tenemos en Colombia en este formato. Bueno, algo para destacar. Esta agrupación sirvió como de plataforma para 4 grandes músicos en el Caribe colombiano. Fueron los maestros Ángel María Camacho y Cano, Adolfo Mejía Navarro, Ladislao Orozco Figueroa y José Pianeta Pitalúa. Ellos fueron pilares para el desarrollo de la música tropical y música sinfónica en Colombia. Todos ellos eran de Bolívar, ¿no? Del Bolívar viejo. Empecemos por el maestro Ángel María y Camacho y Cano, que se le consideró como el padre o el abuelo por ser el primer músico que grabó en los Estados Unidos música costeña, música del Caribe colombiano, con músicos de un puertorriqueño. Entonces, si ustedes escuchan esas músicas, no van a sonar pues a la tradición sabanera, ¿no? Porque esas orquestas estaban compuestas por músicos cubanos y New Ricans, o sea, puertorriqueños. Este es el papá de Viola Camacho y las hijas de las maestras Camacho que viven en Barranquilla. El maestro Camacho y Cano grabó durante 1929 y 1930 para el sello Columbia con músicos del puertorriqueño Rafael Hernández. Él tuvo que adoptar varios nombres, ¿no? El grupo Camacho y Cano, Orquesta Antillana, en fin, Orquesta Costeña. Un segundito. Bueno, y grabó también, le grabaron a él los cantantes Juan Pulido y el dueto Cueto y Herrera. Estos discos se consiguen en YouTube, ahí están, ustedes lo pueden ver. Obviamente, pues el audio no será nítido, porque ya esto tiene un siglo. Bien, entonces aquí vemos al maestro Ángel María Camacho y Cano. Hay videos, yo subí un par de videos en mi canal, ahí ustedes lo pueden ver. Y lo ven otra vez. Él era organista y pianista, compositor y fue pedagogo. Entonces, Camacho y Cano, pues lo que grabó, miren los géneros, las formas musicales: one step, foxtrot, charleston, parranda, fandangos, ¿no? Cumbias, danzones, sonsonetes, porros, mapalés. Miren esto, aire colombiano. No, pues de él se recuerdan, óyeme Lorenza, óyeme Lorenza. Fue el primero que le cantó al Carnaval de Barranquilla. Otro tema muy, muy conocido, por ahí dicen que sapo muerde, me picó, temas de José Pianeta Pitalúa. Bueno, este fue el primer músico que grabó música tropical fuera de Colombia. Otro músico importante, el maestro Adolfo Mejía Navarro. Él pues viajó a Nueva York gracias pues al apoyo de Ángel María Camacho y Cano. Lo importante es que él fue un músico sinfónico, pero también incursionó en lo popular. Y él grabó en Nueva York fandangos,
porros, romanzas, ¿no? Fue de los grandes músicos que hemos tenido en Colombia. Fue guitarrista y uno de los mejores compositores sinfónicos que hemos tenido, pero también le jaló a lo popular. Otro gran músico fue el pianista y cantante, violinista Ladislao Orozco Figueroa. Este es el papá del maestro Lalo Orozco, que actualmente vive en Cartagena, un gran pianista. Bueno, pues ellos dos viajaron a Nueva York y grabaron. E hicieron un grupo típico de Mejía y Orozco. Grabaron rumbas, fandangos, cumbias, etcétera. Vale la pena, pues, los que estén interesados en investigar un poco más de esto en profundidad, ¿no? Aparecen los formatos, ya sabemos que son formatos de jazz band en Colombia. Entonces, a principios, digamos, en la época de las décadas de los años 30, en la década, surge un movimiento que le llamaron jazz bandístico. Es decir, era una réplica de las jazz band norteamericanas que interpretaban el estilo Dixieland y swing. Aunque el swing fue un poquito más adelante, pero tomaron como referente estos formatos. Entonces, algo muy importante que estas agrupaciones empezaron a tener aceptaciones en los clubes sociales del país, pues sobre todo por las grandes élites sociales, ¿no? Miren esta orquesta. El maestro Francisco Rodríguez, en el municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar, fundó en 1924 una orquesta con este nombre, ¿sí? La Nuevo Horizonte, en formato jazz band. Él tuvo varios hijos que se dedicaron a la música. En un principio, sus hijos fueron Lucho Rodríguez, el saxofonista famoso, Tomasito Rodríguez, el cantante que fue de Pacho Galán, Efraín, que fue conguero, y más adelante se unió a ellos Pompilio, que fue el más famoso de ellos, el creador del estilo merecumbé, que tocó batería y timbal con la orquesta de Pacho Galán. Esta es la orquesta Nuevo Horizonte. Estas son fotografías que me prestó el maestro Enrique Luis Muñoz Vélez en la ciudad de Cartagena, un gran investigador. Bueno, esta orquesta en 1934 se radicó en Cartagena, ¿no? Pero en 1939 se radicaron ya pues del todo en Barranquilla. Por ahí pasó Nelson Pinedo, que fue un gran cantante de los mejores que hemos tenido. Miren aquí a Manuel J. Povea, que fue un gran baterista, trompetista. Están los hermanos Rodríguez Moreno. Este es Pompilio Rodríguez, un gran referente a los percusionistas en Colombia. Ya fallecieron todos, ¿no? Otra orquesta que hubo en Cartagena, estamos hablando de la ciudad de Cartagena y Bolívar, fue la Jazz Band Unión. Esta orquesta la dirigió el trombonista Juan Pérez y luego el maestro Víctor Navas Padilla, padre del maestro Guillermo Navas, baterista que todavía vive aquí en Bogotá. Bueno, algo importante apareció en el 1928. Este señor del municipio de Ciénaga de Oro, el maestro José Manuel Pianeta Pitalúa, conformó la orquesta Buenos Aires. Recordemos que él estuvo en la orquesta Lorduy. Entonces empezaron como ya a tomar un plano más individual. Bueno, él fundó una orquesta en 1930 muy famosa, ¿no?, que le llamó la A número 1. En esta orquesta pasaron grandes músicos. Uno de ellos fue el maestro Lucho Bermúdez, quien fue director artístico, ¿no?, invitado por el propio Pianeta Pitalúa. Joaquín Marrugo, este es el verdadero compositor de un porro que le llaman La Vaca Vieja. La familia Fortich, también muy famosa en Cartagena, el maestro Orlando Fortich, Andrés Fortich, es una familia de tradición musical. Edrulfo Polo, un gran trompetista, el Pollo Sotomayor, Manuel Villanueva, en fin. Esta fue una agrupación de grandes intérpretes.
y cantantes, ¿no? Tuvo Remberto Bru, Pedro Collazos, Crescencio Camacho, Mercedes Vargas, que la mamá de Juan Carlos Coronel, en fin. Miren la orquesta A número 1 de José Pianeta Pitalúa. Este que ven aquí, este es el maestro Lucho Bermúdez, ¿no? Recordemos que él se formó en Santa Marta, en muchos municipios del Magdalena. Luego llegó otra vez a Cartagena, pues donde ya desarrolló su actividad. Aquí lo vemos. Ya en 1941, él fundó su propia orquesta. La bautizó con el nombre de Orquesta del Caribe. Él tuvo apoyo de dos grandes industriales o personajes de la Cartagena, que fue el poeta y compositor Daniel Lemaitre Tono. Ustedes han escuchado un porro que se llama Pepe. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Ese fue el compositor de él. Y el empresario comerciante José Vicente Mogollón. Lucho tuvo apoyo de esos personajes, ¿no? Aquí vemos la Orquesta del Caribe en el Club La Popa en Cartagena. Lucho fundó esta orquesta con este nombre porque le insinuaron, ¿no? Le propusieron que pronto se iba a inaugurar ese hotel en Cartagena, pero no tuvo la dicha de inaugurarlo. Eso fue la orquesta A número 1. Por esta orquesta pues grabó éxitos como Marbellas, un porro muy lindo, Prende la vela, la versión original, Mapalé, que la música es de Lucho Bermúdez y la letra de Ramón de Subiría. Joselito Carnaval, eso es un tema original de Lucho Bermúdez, que lo grabó Pacho Galán, fue otra cosa. Aquí vemos al maestro Daniel Lemaitre, un gran empresario, y gracias a él se conoció también el porro. Bueno, en 1942 surgió otra orquesta, la Colonial, que fue dirigida por un filipino, el maestro Teófilo Tipón. Bien, estas orquestas no hay referentes, digamos, de discos. Aquí vemos al maestro Toño Fuentes. Este fue un gran empresario. Bueno, pues algunos discuten que fue como decimos vulgarmente, un garrotero, en fin, ¿no? Pero fue un gran empresario. Gracias a él se dio a conocer mucho la música tropical en Colombia. Pues él venía de una familia de empresarios farmacéuticos, los laboratorios Fuentes en Cartagena, y él fundó una orquesta que le llamó la Orquesta Fuentes, y ya lo vamos a ver. La orquesta emisora Fuentes, ¿para que me pasé? Bueno, tal vez se me pasó una. La emisora Fuentes fue una orquesta en formato jazz band, ¿no? Muy famosa en Cartagena. Por ahí pasó Sofronín Martínez, un gran guitarrista, Clímaco Sarmiento, Remberto Bru. Ellos tocaban ya la música típica del viejo Bolívar, porros, gaitas, mapalés, fandangos, pero también tocaban covers de esa época, ¿no? Miren la orquesta acá, de la Orquesta Emisora Fuentes. Ya pues el formato ya era más, esto fue del 44, ¿no? Más o menos aproximadamente. Hubo otra orquesta muy a la par con esta, que fue la Melodía, dirigida por Damaso Tobiso, un bajista, en 1946. Aquí vemos un conjunto, ya no en formato jazz band, pero fue muy famoso, Los Trovadores de Barú. Aquí vemos a Remberto Bru, tuve oportunidad de entrevistarlo. Ahí están los videos en mi canal musical Afrolatino para quienes deseen ver estas memorias. Un gran maestro, vamos a hablar ahorita de él, de José Benito Barros Palomino, del Banco Magdalena. Bueno, pues aquí está, él vive el maestro Julio Erazo en su pueblo, en el Magdalena, en Guamal. Estaba también Fernando Porto, un percusionista. Bueno, José María Crisón, un bajista. Y algo muy importante, Juancho Esquivel, este señor que ustedes ven aquí, era el clarinetista y el arreglista. Tuve también la oportunidad de entrevistarlo en Barranquilla antes de morir. Él fue el que hizo los arreglos para muchas agrupaciones, ¿no? El clarinete que ustedes escuchan, el de Guillermo Buitrago, eso fue Juancho Esquivel, era momposino. Entonces, aquí
Aquí también pasó Tito Cortés y un argentino, Joaquín Mora. Les encargo que escuchen estas músicas muy interesantes, ¿no? Los Trovadores de Barú. Esos nombres los acuñaba Toño Fuentes, ¿no? Llegamos a la vida y obra de un gran maestro, Pedro Laza Gutiérrez, cartagenero, bajista. Creo que todos en Colombia hemos bailado la música de Pedro Laza y sus pelayeros. Ese es un término que acuñaron para vender. Pedro Laza no fue ni de San Pelayo, ni quizá ni lo conoció, pero como era el pueblo pues de Córdoba, de esa región sabanera que más tenía las raíces del porro, entonces le colocaron ese nombre, Pedro Laza y sus pelayeros. Pasaron grandes músicos por esta agrupación y hay muchas grabaciones interesantes, se las recomiendo. Hay un amigo en Nueva York que ha hecho un gran trabajo sobre esto, Néstor Emiro Gómez. Miren los éxitos, el Cariseco, Pie Pelúo, el Cebú. Aquí vemos la orquesta de Pedro Laza y sus pelayeros. Creo que en Cartagena todo el mundo pues ha escuchado esta música, ¿no? Bien, otro músico emblema de Cartagena fue el maestro Rufo Garrido, un saxofonista que fundó su propia agrupación por allá en el 53. Y él grabó éxitos sobre todo para las fiestas del 11 de noviembre, ¿no? Pues los cartageneros saben que, por ejemplo, el buscapié, la timba sonando, el güiro, ¿no? Diciembre llegó, todos esos números, vuélvelo a poner, para. Todos esos números son carnavaleros, pero también propios de la fiesta del 11 de noviembre. Pasaron grandes músicos y cantantes, Crescencio Camacho, que murió hace poco, el Pibe Velasco, Eliseo Herrera, el Poli Martínez, Tony Zúñiga, entre otros. Clímaco Sarmiento, padre del Michi Sarmiento, quien actualmente a sus 80 años de edad vive en Cartagena. Este fue un gran músico de soplaviento, murió pues de una forma muy triste. A ver, pues bueno, hay mucha música de él muy interesante, Clímaco Sarmiento. Otro músico que hizo una agrupación en Cartagena fue el maestro Roberto de la Barrera. Aunque él se inclinó más por la música afrolatina, las guarachas, pero también tocaron música tropical. Bien, vamos a la ciudad de Barranquilla y voy a contextualizarlos con unas agrupaciones que, aunque no fueron formato orquesta tropical, influenciaron a músicos. Por ejemplo, el maestro Pedro Rolón Comas. Él en Soledad, es un municipio ahí pegado a Barranquilla, fundó por la década de los años 30 una agrupación que llamó La Libertad. Él fue maestro de Pacho Galán en la trompeta. Otro músico fue el maestro Gallaspá, Juan Jiménez, clarinetista, y él fue fundador de las primeras bandas en el departamento del Atlántico. Entonces él tuvo mucha influencia en músicos que más adelante vamos a ver. Otro gran compositor, Cipriano Guerrero. Él tuvo más formación académica y bueno, fue un gran músico también. Tiene un número famoso, La Pringamosa, de los años 30 y 40. Alejandro Barranco fue otro gran compositor, era padre genético de Nelson Pinedo, el cantante. El maestro Julio Jito, Víctor Vargas, que fue también un director de orquesta que compuso el Porro Atlántico, Cándido Tejeda. Bueno, en fin, hubo grandes maestros. En 1917 se fundó la Orquesta Barranquilla Jazz Band, que la dirigió un boyacense. Los boyacenses han dado grandes aportes a la música en Colombia. Uno de ellos fue el maestro Luis Felipe Sosa. Bueno, lo importante es que esta agrupación rompió los esquemas que venían desde atrás, ¿no? Como las liras, las murgas y las estudiantinas. Hubo un hecho muy importante el 8 de diciembre del 29. El ingeniero Elías Pelet Buitrago fundó en Barranquilla
la voz de Barranquilla, o sea, la HKD. Entonces esto fue muy importante, se creó la primera estación radial comercial. Y ahí pues empezaron a surgir las orquestas de planta, ¿no? Surge la orquesta La Voz de Barranquilla, que la dirigió un curazoleño, es decir, de Curazao, el maestro Emirto de Lima, un gran pianista, investigador de las músicas tradicionales, ¿no? Se los recomiendo. Pero ellos tocaban sobre todo era música clásicas, ¿no? Música un poco más de cámara, etcétera. Empezó la importación de discos desde el exterior, pues hubo unos empresarios, Ezequiel Rosado y Emilio Velasco, que eran representantes de la casa disquera RCA Víctor. Y ellos empezaron a importar discos del Caribe, especialmente del trío Matamoros, que conocemos, el Sexteto Habanero, el Sexteto Nacional, bueno, entre otras agrupaciones, ¿no? Y en Barranquilla se empezaron ya, y en el Caribe, a escuchar los sones, danzones, boleros, guarachas. Hubo un almacén famoso en Barranquilla que fue el almacén Eros, donde se importaban estos artículos. Entonces se empezó a vender los gramófonos, las vitrolas, y ya había acceso a esta música. La población pues escuchaba los números que llegaban, es decir, por los traganíqueles, ¿no? Había éxitos como El manicero llegó, El son de la loma, Aboga, El suavecito, etcétera. Entonces la música cubana empezaba a escucharse en Barranquilla. El maestro panameño Simón Gómez, que fue integrante de la Panamá Jazz Band, se quedó en Barranquilla y dirigió una orquesta que fue la Orquesta Jazz Band Atlántico. Algo importante ocurrió entre 1932 y 1938. Luis Felipe Sosa, el boyacense que les hablé, fundó una orquesta que le llamó la Orquesta Sosa Jazz Band. Entonces, esta fue la primera agrupación, digamos, en este formato, ¿no? En Barranquilla, ya con características de jazz band, ¿no? Entonces, ¿qué tocaban ellos? Pues géneros afrocubanos, algo ya de foxtrot, swing. Ahí estaban grandes músicos, hicieron escuela. Pacho Galán, Nelson García, un gran trompetista, Antonio María Peñalosa Cervantes, bueno, entre otros, ¿no? Hubo un maestro italiano que se estableció en Barranquilla, que fue formador, pero él también impulsó la música sinfónica y la música popular. Pedro Viava Ramponi fue un conductor, un arreglista extraordinario. Entonces, él tuvo mucha influencia en la música del Caribe y de Colombia también. Y lo podemos ver, él era yerno del maestro Luis Felipe Sosa, porque él se quedó en la casa, cuando llegó de Panamá, se quedó en la casa de Sosa. Sosa le dio posada y se enamoró de su hija y pues tuvieron unos hijos. Hoy en día pues son grandes músicos. Bien. Entonces el maestro Pedro Viava también orientó y motivó a grandes músicos en el Caribe para que compusieran obras, crearan obras sinfónicas bajo su asesoría. Entre otros, pues miren, Alejandro Barranco, el mismo maestro Camacho y Cano, Cipriano Guerrero, Nelson García, entre otros, ¿no? Entonces es muy importante la presencia del maestro Pedro Viava. Algo importante ocurrió en 1934. Llegó de Cuba el trío Matamoros, ¿no? Que conocemos aquí en Colombia. Ellos pues hicieron una gira nacional, pero impactaron mucho en Barranquilla, aquí en Bogotá también estuvieron, en Medellín, etc. El trío Matamoros, ¿se acuerdan de Mamá, yo quiero saber? Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Este tipo de acompañamiento lo tomaron como referente los grupos de vallenato, ¿sí? Guillermo Buitrago. Vi una araña, por ejemplo, yo vi una araña con pelo, la 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 la. Entonces, ese tipo de acompañamiento guitarrístico lo tomaron como referente muchos
grupos, tríos y esas cosas, ¿no? Muy importante eso. Bien, a comienzos de los años 30, ¿no? Llegó al Club CART en Barranquilla, se presentó una orquesta, fue la A número 1, y eso causó mucho impacto porque ellos traían la música del porro. Entonces en Barranquilla anteriormente la alta sociedad no aceptaba esa música de porro, de fandango, ¿no? Pero gracias al aporte de Daniel Lemaitre y Nick de Subiría, entonces la música popular fue ingresando. Lo mismo ocurrió con el vallenato, ¿no? Que la alta sociedad valduparense fue aceptando esa música de acordeón. Primero, pues fue aceptada aquí por las grandes élites bogotanas y luego por la población, por lo popular. Entonces comienza la era de la aceptación del porro bolivarense por parte de los estratos sociales altos en Barranquilla. En una gira que hubo aquí en 1938 por el río Magdalena falleció el maestro Luis Felipe Sosa en uno de los vapores, ¿no? Le dio un ataque cardíaco, falleció y tomó las riendas el maestro Guido Perla de esta agrupación, Orquesta Emisora Atlántico Jazz Band. Esto fue entre 1939 hasta el 54. Esta fue la orquesta tal vez insigne de Barranquilla, ¿no? Y pueden verla. Aquí vemos al maestro Guido Perla en el trombón. El que está aquí es nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Y ellos tocaban pues en el Patio Andaluz, Hotel del Prado. Esta orquesta pues tenía su sede en lo que hoy todavía se conserva esa casa en el Paseo Bolívar, ¿no? En el centro de Barranquilla, ¿no? En la emisora Atlántico. Entonces Pacho Galán asumió la dirección en 1952, ya al final, y Lucho Bermúdez con Matilde Díaz tuvieron la oportunidad de grabar, pero no fueron integrantes. Pasaron muchos músicos importantes por esta agrupación. Fue algo así como una All Stars. Aquí vemos a Zoraida Marrero, una cantante mexicana, cubana. Por ahí pasaron músicos como Adolfo Moncada, papá de Moncada, el maestro Moncada que está en Barranquilla, Alex Muñecón Acosta, Julio Burgos, todos esos grandes músicos, Castillita, Nicolás Cervantes, Marcus Chilques, fueron determinantes para el movimiento de la música tropical en Colombia. Entonces estos músicos, algunos, sobre todo los del viento, los del pito, trompetas, manejaban el lenguaje del swing, ¿no? Inclusive se acercaban a los estilos del bebop, que ya era una música más avanzada de los años 40, ¿no? De improvisación, mucho jam section. Entonces ellos aprendieron mucha armonía, orquestación, arreglos, ¿no? De esas big bands que vamos a ver ahora. Entonces, mírenlas acá. Estas orquestas, big bands, no hay que confundir un formato big band con una orquesta jazz band, ¿no? Son dos nombres distintos. Big quiere decir grande, gran orquesta. O sea que estaban compuestas por 4 o 5 trompetas, 4 trombones, 5 saxofones, toda la sección ritmo percusiva, piano, guitarra, etc. Hubo jazz band que eran muy cortas, muy pequeñas. Entonces miren los músicos, las orquestas, Fletcher Henderson, Don Redman, Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey, Artie Shaw. Bueno, estos Duke Ellington, Chick Webb, estos músicos influenciaron a las grandes orquestas en Colombia. Mírenlas acá, ¿no? Miren, esta es una sección de saxofones, trombones, ¿no? Metales que llaman, ¿no? Entonces, estos músicos influenciaron a Lucho Bermúdez, a Pacho Galán, que fueron los más conocidos de este movimiento de la música tropical en Colombia, y a otros, ¿no? Hubo algo muy importante en 1939. La Orquesta Casino de la Playa de Cuba se presentó en Barranquilla, en Cartagena, y alternaron con la Orquesta Blanco y Negro que dirigió Gilberto Lascarro. Estuvo reforzada, ¿no? Pero esta orquesta causó mucho impacto en Barranquilla, tanto que pues a raíz de eso, pues muchos formatos ya empezaron a copiarla, ¿no? Pues esta orquesta fue modelo
¿no? En cuanto a la interpretación, el estilo de orquestación, los formatos, el repertorio para muchos músicos en el Caribe y en Colombia. Miren las congas, cómo se tocaban, ¿no? Recordemos que por esta agrupación pasaron grandes músicos cubanos como Miguelito Valdés, Cascarita Guerra, Pérez Prado, Anselmo Sacasas, etcétera, entre otros, ¿no? No quiere decir que ellos llegaron a Barranquilla, pero sí fueron integrantes de esta agrupación. Entonces, miren la música que se escuchaba de Cuba, los hermanos Palau, los hermanos Castro, Mariano Mercerón, el conjunto Casino, porque en Barranquilla llegaba y en el país la onda corta, ¿no? Por las emisoras CMQ, Radio Progreso. Miren estos instrumentos, las pailas o timbales. Esto nos llegó de Cuba y lo adaptaron las orquestas tropicales. Lo mismo la tumbadora, la conga, que eran instrumentos del complejo de la rumba. Bueno, en 1941 en Barranquilla surge la orquesta Emisoras Unidas Jazz Band. La dirigió en principio Juancho Esquivel y luego Pacho Galán. También por el empresario y, bueno, en la parte económica y compositor Rafael Roncayo Vilar. Esta foto me la proporcionó el maestro Rosny Portacio Fontalvo. Surgió también la orquesta La Voz de la Patria. Entonces las emisoras ya conformaban orquestas, ¿no? En formato jazz band. ¿Qué tocaban? Pues tropical, de toda la época, ¿no? Una emisora también muy importante, digo, una orquesta, la Olímpicos Jazz Band, que dirigió el saxofonista Julio Lastra. Miren esta orquesta en 1944. Acá pueden ver a Pompilio Rodríguez, el maestro Raúl Medina, papá del maestro Raúl Medina, que vive aquí en Bogotá. La orquesta Primavera fue el que me proporcionó estas fotos. Entonces podemos tener un referente de cómo eran las orquestas de los años 40 en Barranquilla y en Colombia, ¿no? Miren el tipo de tumbadoras, cómo se cargaban, ¿no? En 1900, ya después que terminó el Atlántico Jazz Band, apareció la orquesta Almendra Tropical, que dirigió Guido Perla en un principio y luego Tito Zaval, un santanderiano de Bucaramanga. Entonces esta orquesta estuvo de planta en La Voz de la Patria. Bueno, fue muy corta. Esta compañía publicó 2 discos de larga duración que quiero recomendárselo que los escuchen. Estuvo Félix Chacuto, en fin. Y ahí hay unos testimonios de Camachicano, Estepita Forero, Pacho Galán, Lucho Bermúdez, entre otros. Algo muy importante ocurrió en 1957. Pacho Galán en el 56 grabó un éxito, el Merecumbé Cosita Linda, pero en el 57 ya conformó formalmente su propia orquesta con los hermanos Rodríguez Moreno, que yo les mostré de la orquesta Horizonte. Entonces, Pacho Galán, sin duda en Colombia fue un gran, excelente músico, creador de estilos como el merecumbé, ¿no? Tuki Tuki, Chichichá, entre otros. Aquí podemos ver la orquesta de Pacho Galán. Miren esta dama joven en esa época, ella vive, ¿no? Vive en Estados Unidos, Emilia Valencia, una gran cantante. Ella fue la que grabó la primera versión del merecumbé Cosita Linda. La segunda versión, perdón, porque la primera fue instrumental en Medellín. Entonces, miren aquí las congas, que es instrumento de origen cubano, ¿no? En fin. Entonces, por ahí pasaron muchos músicos, ¿no? Ali Pérez, Sarita Lascarro, que murió muy joven en Medellín, Alberto Alzamora, un samario, gran cantante, Pepe Molina, el Conde Araque, Alcia Costa, Juaco Noguera, Pocho Pérez, en fin. Pacho Galán pues fue emblemático en Barranquilla, ¿no? Entonces, entre los éxitos, creo que todos los colombianos hemos escuchado Cosita Linda, Merecumbé, La Butifarra de Pacho, en fin. Y vemos a Ali Pérez, este caballero que vemos aquí falleció hace 2 meses, víctima pues de esta lamentable situación de crisis que tenemos. Joe Urquijo, ¿no? Vemos a Richie Pla, Jorge, el maestro Jorge Pérez, el timbalero que vive todavía en Miami. Surge en 1958 la orquesta Castillita,
fue un gran cantante de porros y de guarachas también. Gilberto Castilla Castillita, ¿no? Conformó una orquesta muy importante en Barranquilla. Bueno, otro gran maestro, se los recomiendo, el maestro Marcial Marchena, toledeño, ¿no? Hace poco hice 3 programas de radio dedicados a él. Un excelente músico, ya falleció aquí en Bogotá. Ahí pasaron grandes cantantes. Irán Remón, quien vive en Nueva York, que es un señor de 80 y tantos años, pero que tiene una lúcida mente. Bueno, el Conde Araque, Checho Ospina, Carlos Rico que vive en Barranquilla. En fin, Tomasito Rodríguez. Bueno, los hermanos Pompeyo, bogotanos, fundaron una orquesta en Barranquilla a principios de los años 50 que le llamaron la Sonora del Caribe, ¿no? Y también estaba el maestro, bueno, hubo varios directores de orquesta en esta agrupación, ¿no? Pero muy importante en Barranquilla. La Sonora del Caribe estuvo, ellos acompañaron a Pacho Galán, a Daniel Santos, perdón, cuando hizo unas grabaciones en Cartagena, ¿no? Y en Medellín también. Bueno, pasó por esta orquesta un gran maestro samario, Wilfredo Cuao, gran baterista de los mejores que hemos tenido. Bueno, tal vez olvidé, pasé. Ay, perdón un segundito. Platanito Caballero fundó la orquesta La Sonora Sensación. Bien, voy a abordar los grandes compositores. Este señor falleció ya casi de 100 años, tuve la oportunidad de entrevistarlo. El maestro José María Peñaranda, un gran compositor de la picaresca, ¿no? Pues todos hemos escuchado la ópera, bueno, la ópera del Mondongo, ¿no? Pero composiciones como Se va el Caimán, que fue un gran éxito, grabado en Argentina por Eduardo Armani en el 45. Te los recomiendo, ¿no? Fue un gran, pues, acordeonero, cantante. Aquí hay algo muy importante que quiero compartirles. Este tal vez fue el músico más honesto que yo he conocido. Crescencio Salcedo, pues él decía que era el indio, ¿no? Andaba con pies descalzos. Él decía que no era compositor, pero a él se le atribuyen obras que tal vez él tomó de la tradición. Todos hemos escuchado La Múcura, El Año Viejo, ¿no? Santa Marta tiene tren, todas esas obras que al parecer él las recogió y las dio a conocer. Sin embargo, otros las tomaron, como Toño Fuentes. En fin, eso es una discusión ahí. Nunca quiso que le dieran limosna, sino pues trabajaba vendiendo en Medellín flautas y cañas, etcétera. Fue un tipo muy honesto. Yo he subido documentales en mi canal musical Afrolatino para que puedan ver, se los recomiendo. Llegamos al maestro José Barros del Banco. Este tal vez fue el compositor más prolífero que hemos tenido en Colombia. Él hizo giras, ¿no? Bueno, en Segovia, Antioquia, compuso una obra que le llamó El Minero, porque él fue minero en esta población. Hizo composiciones en México, tanto que en México Agustín Lara lo consideró el compositor más grande de Latinoamérica. Compuso tangos en Buenos Aires, en Perú grabó los primeros tangos, ¿no? Pero miren lo paradójico, vino a componer el primer porro aquí en Bogotá, en el 45. El Gallo Tuerto que grabó con la orquesta del maestro tolimense Milciades Garavito Williams. Pues él fue un gran compositor. Miren las obras de él, Estás delirando, que le llamó Chandea esto, pero que otros le llaman garabato. Boleros, cumbias, La Piragua, ¿no? Que es un gran éxito como referente de cumbia en Colombia. El Alegre Pescador, Violencia, Navidad Negra, en fin. Paseos como Las Pilanderas, Momposina. Este señor tiene un registro de obras, de composiciones, una cosa extraordinaria, ¿no? Te los recomiendo, ha sido tal vez el más prolífico de los compositores que hemos tenido en Colombia. Otro gran compositor que aún vive, tiene 102 años de edad, Rafael Campo Miranda. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace apenas 15 días. Tiene una lucidez este señor, gran compositor, guitarrista y es una persona eminente en Barranquilla. Él es solereño. Pues él compuso obras como Lamento Náufrago, El Pájaro Amarillo. Bueno,
Esto es una eminencia, este señor, aún vive. Bueno, cómo no referirnos a la novia de Barranquilla. Creo que este año o el año pasado se conmemoraron los 100 años de su natalicio. La gran Estercita Forero, tuve la oportunidad de entrevistarla en su casa. Los videos ustedes lo pueden ver en mi canal, les repito. Me impactó, esta es de las compositoras más grandes que yo haya visto, ¿no? Ella fue cantante, bueno, hizo un recorrido por el interior, estuvo aquí en Bogotá en el 39, ¿no? Luego hizo giras por Panamá, República Dominicana, donde compuso pues el himno a Santo Domingo. Estuvo en Nueva York con los grandes músicos de esa época. Pues creo que todos hemos escuchado Mi Vieja Barranquilla, Luna Barranquillera, La Guacherna, ¿no? Bueno, en fin, se las recomiendo. Estercita Forero. Otro gran maestro, Rafael Mejía Romani. Bueno, pues él era de tríos, pero fue un gran compositor. Cumbia sobre el mar, paisaje, ¿no? Bueno, se conmemoraron 100 años hace poco en Barranquilla el nacimiento de este gran maestro. Julio Cuevas todavía vive, lo entrevisté el año pasado, ya tiene sus años, pero un gran compositor y un gran cantante y guitarrista espectacular, vive en Guamal, Magdalena. Pues todos hemos escuchado La Pata Pelá, yo conozco a Claudia, Puya Guamalera, fue integrante de los Corraleros del Majagual. Bueno, en Bogotá, miren la tradición. En los años 30, Manuel, sí, 5 minutos. ok, vamos a terminar entonces con Bogotá. Entonces, en Bogotá, miren los formatos. Estuvo el maestro Anastasio Bolívar, el famoso Papá Bolívar, que era un boyacense radicado aquí en la capital. Miren los formatos, acordeón, clarinete, bueno, en fin. Pues digamos que en esa época había el banjo y los grupos se conformaban lo que vulgarmente llaman de chisga o ventú, en fin. Pero él fue como de los pioneros de este movimiento del jazz bandismo, ¿no? Él también incursionó en lo sinfónico y en lo popular. Este fue el maestro Anastasio Bolívar, que creo que murió en México por allá en el año 49. Bueno, pues abrió el camino aquí a grandes músicos. Miren algo importante, el maestro Francisco Cristancho Camargo, ¿sí? Boyacense también, fundó una orquesta que le llamó Jazz Band Suramérica. Y aquí a la esquina, en la esquina, aquí en esta esquinita, ven al maestro Lucho Bermúdez. Es algo extraño que no tenemos mucho referente. Entonces, al parecer Lucho Bermúdez estuvo aquí en el 38 en Bogotá, con esta agrupación. Bien, entonces, esa fue la Suramérica Jazz Band. A ver, entonces el maestro Cristancho más adelante conformó una orquesta importantísima, la Ritmo. Esta orquesta causó impacto en Bogotá, ¿no? Sobre todo en el Hotel Granada, ¿no? Ahí pasaron grandes músicos como Alex Tovar, ¿no? Que vamos a ver ya enseguida. Bien, entonces la orquesta Ritmo siguió en el 40 bajo la dirección de Rafael Bolívar, que era hermano del maestro Anastasio, él era baterista. Y esta orquesta pues siguió hasta por los años 40, ¿no? Tanto que le sirvió de planta a Lucho Bermúdez cuando llegó a Bogotá en el 44, Lucho, después de volver de Buenos Aires, él pues tocó con Alex Tovar, Gabriel Uribe, que fue un gran clarinetista, lo mismo Luis Uribe Bueno, en fin. Entonces, el maestro Cristancho conformó una orquesta tropical, ¿no? Y grabó, por ejemplo, tropical, porros, ¿no? Y bueno, sobre todo él fue más compositor de bambucos y música de Cundinamarca, música tradicional interiorana. Bueno, aquí hay algo importante. Tal vez este ha sido el músico más, dicen, pues, me lo dijo a mí, lo dijo Lucho Bermúdez, me lo dijo a mí el maestro Peñalosa, Alex Tovar. Este fue de los músicos técnicamente más grandes que hemos tenido en Colombia, porque fue un músico compositor, arreglista, intérprete. Aquí ven a Alex Tovar en el clarinete, ven al maestro Peñalosa. A principio, el Peñalosa llegó a Bogotá en el año 40 y pues se codeó con los grandes músicos, ¿no? Alex Tovar fue un intérprete de todo, pero lo hizo
magníficamente. Bueno, aquí ven el rey del porro, Luis Carlos Meyer, quien llegó en 1940 aquí a Bogotá, fue el rey del porro, y también cantó con muchas agrupaciones. Miren cómo eran los radioteatros donde se hacía la música, ¿no? En esa época, aquí en Bogotá hay muchos. Alex Tovar fue el compositor de Pachito Eché, ¿no? Que es la obra que más se conoce. La obra de él la tiene su hijo David Tovar en Miami, porque su padre dijo que quería que mantuvieran eso inédito, pues, su obra. Bueno, hubo otras orquestas que no voy a mencionar. Hubo un movimiento que fue la rumba criolla en Bogotá, impulsada por tres grandes maestros, que fue Emilio Sierra Vaquero, ¿no? Entonces la rumba criolla abrió las puertas para la música tropical, ¿no? La rumba era una especie de bambuco más acelerado. Otro gran maestro fue Milciades Garavito, que hizo una orquesta con la cual grabaron cantantes costeños como José Barros y Luis Carlos Meyer, ¿no? Bueno, otro gran maestro, Antonio María Peñalosa. Este sí fue uno de los grandes compositores, arreglistas. Tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces. Ahí están los videos. Mírenlo acá. Trabajó aquí en Bogotá, en el sitio La Casbah, con Nelson Pinedo. Bueno, pues él fue el arreglista y compositor de varios temas, como Te Olvidé, que fue grabado aquí en Bogotá, Perla, ¿no? Bueno, algo importante, los hermanos Zapata Olivella, ellos fueron impulsores de la música afrocolombiana, sobre todo en el interior, ¿no? Entonces, y a nivel internacional, ¿no? Delia, pues una gran coreógrafa, Manuel, y se diga, pues estamos conmemorando los 100 años ahora todavía. Ellos fueron impulsores, pues, de los gaiteros, de los músicos tradicionales que llegaron a Bogotá en el 40. Eso fue un impacto, ¿no? Porque la música afro en Bogotá era muy... Miren, no me quiero despedir sin que vean esto. Llegaron los porros. En el 44, Lucho Bermúdez llegó con su orquesta del Caribe y eso causó un gran impacto a la sociedad bogotana. Él vino a inaugurar el Metropolitan, ¿no? Entonces trajo porros ya, pero más costeños, porque habían porros, pero lo que llaman acachacados, con todo respeto, ¿no? Pero Lucho trajo, pues, esa música de Bolívar y la impulsó aquí. Al principio, pues, tuvo resistencia, pero bueno. Lucho grabó a Buenos Aires, viajó, perdón, a Buenos Aires a grabar con Matilde, ¿no? Que ha sido tal vez la mejor cantante que hemos tenido en Colombia en todos los tiempos. Y allí grabaron con músicos de Eugenio Nobile y Eduardo Armani éxitos como Danza Negra, Caprichito, entre otros. Aquí vemos a la gran Matilde Díaz, ¿no? Que ella era bambuquera, sin embargo, pues hizo pareja en Buenos Aires con Lucho. Tal vez no lo dijo Celia Cruz, que ha sido la mejor cantante que hemos tenido. Pues, bueno, a ver. Bobby Ruiz, cartagenero, que llegó a Medellín en el 50. Y miren aquí esta foto muy importante. Uribe, Luis Uribe Tovar, aquí ven al Pote Midero y a Lucho Bermúdez en Medellín. Bueno, ya voy a terminar. Entonces, Lucho viajó a Cuba, México, hizo amistad con Lecuona, Celia Cruz, Pérez Prado. Llegó a Bogotá, se estableció en el 62. Miren aquí, pues estoy en la televisión con Gloria Valencia de Castaño. Aquí está la maestra Aide Barros, que me prestó esta foto. Gerardo Sansón, un pianista también que estuvo por esos tiempos. Henry Castro. Esto fue aquí en Bogotá, en el Grill Candilejas, finales de los años 60, ¿no? Ya voy a terminar. Bueno, creo que voy a dejar por ahí y en la otra parte seguimos con Medellín, Cali y otras ciudades. Entonces, adelante, Joaquín, por favor. Y gracias. Joaquín. Muchas gracias, Manuel, por tu conferencia. Sé que muchas personas se conectaron por Facebook Live y por problemas técnicos por Facebook un poco tarde. Entonces, a ellos pues quiero recordarles que Manuel va a hacer 2 presentaciones hoy. 18 de agosto es la primera presentación que acabamos de tener, y en 8 días, el 25, a la misma hora, a las 4 de la tarde,
tendremos la segunda presentación. Manuel nos ha estado hablando de las orquestas bailables, de música tropical bailable en Colombia, no solamente en el Caribe colombiano, sino en Colombia en general. Como vimos en esta primera parte, nos presentó las orquestas de Cartagena, Barranquilla, Bogotá, y queda, pues ahí nos adelantó que va en la segunda parte va a presentar las orquestas de Medellín. Como les decía, entramos un poco tarde por Facebook. Entonces, quiero recordarles que Manuel es un músico profesional radicado en Bogotá, Samario, o radicado en Bogotá hace muchos años, varios años, y ha hecho parte de diferentes orquestas colombianas. Ha trabajado por muchas universidades, la gran mayoría de universidades colombianas que tienen programas de música. Manuel ha pasado por estas universidades y actualmente se desempeña como profesor, como instructor en el SENA. También lo que sabe hacer y lo que ha hecho toda su vida como instructor y profesor de música. Entonces, de nuevo, Manuel, muchas gracias. El Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta está muy complacido en esta serie de actividades relacionadas con la música, como recorderis para los que llegaron solamente a la conferencia de Manuel. Quiero decirles que hemos tenido una serie bastante amplia sobre música del Caribe colombiano. Estuvo inicialmente Ana Cecilia Almanza, cantante de la orquesta de Lucho Bermúdez en los años 80, y Ana Cecilia está radicada en Santa Marta hace muchos años, es Samaria, por supuesto, y presenta un concierto anual, concierto de amor a la música colombiana. Estuvo también la cantante Chela Orozco, que presenta el Festival de la Guacherna o Tambora Samaria. En las semanas anteriores tuvimos a Cocho del Valle, Pedro II del Valle, como uno de los, digamos, la segunda generación de esta dinastía de tamboreros, samarios, pescaiteros, para más detalle, que vienen desde hace alrededor de 50, o sea, 60 años aproximadamente, con la tradición de la tambora de 4 generaciones que han pasado por allí. Pedro nos presentó con su hijo Jimmy y sus nietos, nos presentó precisamente esas 4 generaciones de tamboreros. Y seguimos con Manuel, comenzamos hoy y continuaremos en la próxima semana. En el mes de septiembre vamos a cambiar de música, vamos a cambiar de lo tropical a lo clásico, y vamos a tener al maestro Andrés Linero, samario también, pianista reconocido, recorrió Europa y recorrió Colombia, y nos va a acompañar precisamente para enseñarnos y mostrarnos esa tradición musical de Colombia, de Santa Marta, perdón, en este caso más desde la tradición de la música clásica, ciudad de pianos, ¿sí? Y de ahí que hemos tenido pianistas de la talla de Honorio Alarcón, Andrés Linero, Carol Bermúdez y muchos otros pianistas que están en Colombia y en otras partes del mundo. Entonces, Manuel, vamos a recoger. Igual quería preguntarle a Luis, en el caso de que haya algunas preguntas, quiero comentarle al público en Facebook y en Webex que las preguntas no las pueden hacer en vivo por cuestiones de la plataforma. Entonces tienen que escribir, por favor, sus preguntas por el chat. Una vez escriban las preguntas, nosotros se las transmitiremos a Manuel, o si Manuel pues tiene la posibilidad de leerlas, las lee. Entonces, ¿cómo, Manuel? No tengo. Luis, por favor, ¿me puede dar retorno de video y del chat? No veo. Bueno, no, cualquier cosa, Luis o video, yo. En la parte de arriba del monitor, compartir contenido, y ya aparece usted en imágenes, porque aquí aparece a un costadito, porque está en la presentación como algo central. Ok. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, a los que nos están escuchando, pueden escribir sus comentarios, pueden escribir sus preguntas, pues Manuel estará atento precisamente a decirnos. Manuel, en principio, mientras llegan las primeras preguntas, a partir de los años 30 es una inquietud que tengo. Las grandes orquestas que vamos a tener en Barranquilla, sobre todo,
van a ser orquestas relacionadas con la radio, las emisoras, y por supuesto en Cartagena las emisoras son las que van a conformar estas grandes orquestas, Manuel, en Barranquilla o Cartagena. Sí, bueno, este movimiento de música tropical en Colombia, la génesis es en Bolívar, Cartagena, pero también en Barranquilla, por ser una ciudad comercial, impulsó pues las orquestas, porque empezaron los famosos radioteatros. Entonces, los radioteatros conformaron orquestas de planta, ¿no? Para hacer eventos, pues, transmisiones radiales, y a su vez ahí pues promocionaban música en vivo, ¿no? Entonces, eso fue una copia también de Cuba, esto nos llegó de Cuba, porque en Cuba ya estaba Radio Progreso, CMQ, que hacían eventos en vivo. Entonces ustedes ven orquestas en Cuba con los nombres de Orquesta Radio Progreso, Orquesta no sé qué. Entonces eso lo copiaron acá y surgieron la Toño Fuentes, ¿no? Orquesta Emisora Fuentes, ¿no? Orquesta Atlántico Jazz Band. Entonces eran emisoras, ¿sí? Entonces, pues, sobre todo en los años 40, especialmente, en formato jazz band y big band también. Sí, te preguntaba que cuál va a ser la primera de esas orquestas relacionadas con la radio. Ya tú nos decías las primeras orquestas en Cartagena, pero la primera orquesta que está asociada con la radio, con las emisoras, ¿cuál va a ser? ¿En qué año? Bueno, yo lo mencioné, ¿no? La emisora en Cartagena fue la emisora Fuentes. Eso fue en el año 43 aproximadamente, ¿no? Eso fue una iniciativa de don Antonio Fuentes, que la familia era dueña de los laboratorios Fuentes. Entonces ellos conformaron los laboratorios, la orquesta, y luego más tarde en el tren, Toño Fuentes impulsó la industria discográfica. Es que eso eran como lo que hoy llamamos paquetes, ¿no? O sea, ahí se conjugaban negocios, radiodifusión, orquestas, en fin. Pero en Cartagena, la primera, pues, de ese estilo de jazz band fue emisora Fuentes, en el 43. Ok. Manuel, y tú nos hablaste de un cantante samario, Alberto Zamora. Claro. Alzamora, perdón. ¿Podrías comentarnos un poco más de Alberto? Miren, Alberto Alzamora fue de los grandes cantantes, pero grandes es grandes. Él estuvo con Pacho Galán, con muchas orquestas, con la emisora Atlántico Jazz Band. Él es hermano de Pepe Alzamora, un señor que vive ahí a la vuelta del Banco de la República. Sí, lo conozco, sí. Que él es el impulsor de la Fiesta del Mar. Y era primo de, bueno, unos Alzamoras. Hay una casa Alzamora ahí en Santa Marta, ahí en el Parque de Bolívar, ¿no? Jaime Alzamora, toda esa familia Alzamora de españoles, eran familia, él ya murió, pero este Alzamora fue un gran cantante, se los recomiendo, hizo grandes boleros sobre todo, y porros. Ok, gracias, gracias, Manuel. Quería preguntarte, Luis, ¿tienes algunas preguntas por el chat? Luis. Ya estoy mirando, ya estoy mirando. Ok. Mientras llegan si llegan, pues preguntas, si no llegan preguntas es porque todo quedó muy claro, Manuel, y entonces las personas van a esperar tu segunda presentación en 8 días y seguro acumularán las preguntas. O sea, para recordar que en 8 días, a la misma hora, o sea, el 25 de agosto a las 4 de la tarde, por estos mismos canales, tanto Webex, Cisco Webex como Facebook Live, presentaremos la segunda parte de esta charla de Manuel Rodríguez Arroyo, que desde Bogotá nos está ilustrando sobre las orquestas de música bailable, tropical en Colombia, haciendo la claridad que no son solamente las orquestas costeñas o samarias, independientemente que el evento lo organicemos como Banco de la República Santa Marta, sino que son todas las orquestas en el país. Manuel tiene una perspectiva nacional, por decirlo de alguna manera. Ha estado en Bogotá, ha estado integrando diferentes agrupaciones y por eso tiene este gran conocimiento de las orquestas bailables, porque él
en los últimos 35 parte de estas agrupaciones. Entonces, es músico de profesión, pero además ha estado como docente. Entonces, combina las dos cosas y eso hace que su conferencia sea tan profunda y los que estuvieron desde un principio vieron cómo esas primeras diapositivas relacionadas con el tema eminentemente académico del ritmo, etcétera. Así que bueno, esperamos si no hay preguntas, bueno, ya de todas maneras tenemos hora y media de estar al aire, entonces si no hay preguntas, Luis, por favor. El señor Juan Carlos Bravo. Juan Carlos Bravo, no sé si... Sí, claro, yo sé quién es, saxofonista aquí en Bogotá, costeño. Sí, de los 50 de Joselito. Claro, Juan, amigos, colegas, adelante. Adelante, señor Juan Carlos Bravo. Ya Juan, tiene habilitado el micrófono. O si no, que le escriba, Luis, si no, que le escriba, ¿no? Mientras tanto, yo te leo aquí, Juan Cubides dice, gracias Mañe y a los panelistas por ilustrarnos en la historia musical de Colombia. Honestamente no la conocía. Juan Cubides. Sí, sé quién es, sí. Exactamente. Gracias, Juan, sí. Juan Carlos Bravos, igual, pues más arriba, también te manda muchos saludos y pues dando las gracias por la presentación. No son preguntas, sino son, digamos así, como agradecimientos por la presentación. Yo Sí, creo que no vamos a forzar. sí, No vamos a forzar. Joaquín, Dime. yo quiero decir algo, miren, les confieso, este es un tema muy extenso, muy largo, muy complejo de abordar en poco tiempo. Es más, iba muy rápido a millón, pues, para ver si, sé que faltan muchas cosas por explicar, pero pues quise empezar, pues, valga la redundancia, por el principio. No, alguien dirá, bueno, vamos a empezar por Lucho Bermúdez. No, pues antes había otras cosas atrás, quise mostrar la falta en otras ciudades. Quiero decir que no quiero ser excluyente, solamente esta música se dio en todo el país. Ustedes van a encontrar orquestas en Cali, en Ibagué, en otras ciudades, pero traté de condensar eso y por eso iba un poco más rápido y les ofrezco disculpas y fui muy ágil, pero entenderán que esto abordarlo en corto tiempo es imposible. Pero para la próxima veremos ya orquestas más contemporáneas de los años 60 para acá, ¿no? Siga adelante. Sí, Joaquín, adelante. Está hablando Manuel Rodríguez, pero no se escucha. ¿Está usted? Sí, yo oigo, sí, dígame, ¿me oye? No. Joaquín, adelante. Sí, Manuel. Yo creo que bueno, cerremos por hoy. Yo creo que seguramente al final de la segunda jornada pues podrá surgir una conversación más interesante. La gente ha estado escribiendo, pero básicamente agradeciéndote por tu magistral presentación, Manuel. De nuevo, desde el Banco de la República en Santa Marta te agradecemos muy especialmente y quedamos pues conectados para el próximo martes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a todos los que se conectaron a través del Facebook Live o Cisco Webex. Ha sido una jornada una serie, por decirlo así, muy enriquecedora y esperamos que nos sigan acompañando durante el mes de finales de agosto y todo el mes de septiembre. Manuel, de nuevo, muchas gracias a Luis Polo, que ha estado ahí en toda la parte técnica,
Muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros asistentes y participantes. Bueno, Mucho gracias. gusto. Gracias, Joaquín, a Luis y pues al Banco de la República, a la sede cultural de Santa Marta por esta oportunidad. Les prometo que pues para la próxima seguiré y vamos a tener un poco más el tiempo previo para que nos alcance un poco más. Mil gracias y felicidades.